El apóstol Pablo, después de haber escrito a los hermanos en Tesalónica respecto a la estima, respecto al amor que deben de tener hacia aquellos hermanos que trabajan y les presiden en la iglesia, ahora el apóstol le enfoca su enseñanza hacia el cuidado mutuo que debe de existir entre los hermanos, entre los miembros de la iglesia local. Ahí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 14, Pablo escribe lo siguiente. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y vuelve nuevamente el apóstol con el mismo sentido de urgencia a decirles: os ruego también, hermanos. Anteriormente dijo: os ruego, y ahora vuelve a decirles: os ruego. Esto es muy importante. Esto es el corazón de una iglesia local. Este debe ser el distintivo de la iglesia que Jesús edificó. Esto es algo que nos debe de caracterizar a nosotros. Yo le he titulado esta lección: una iglesia que cuida de todos. Sí, hermanos, al decir estas palabras, Pablo básicamente está hablando de cómo debemos tratarnos los unos a los otros dentro del seno de la iglesia. Y es que un mensaje claro que podemos nosotros ver a través de este versículo 14 que Pablo escribe, es que dentro de la congregación no todos estamos en la misma condición espiritual, o en la misma condición emocional, o en la misma condición moral. Me llamó la atención ahorita, antes de empezar la clase bíblica, que el hermano Higinio oraba y decía en su oración, dice: algunos venimos a este lugar con tristezas, otros con alegrías, otros con dolor. Y es verdad. Cada quien sabe las situaciones, las circunstancias de su vida, y hay cosas a veces que definitivamente afectan emocional, espiritualmente, el alma de cada una de las personas. Y no todos venimos exactamente igual, venimos con la misma actitud, la misma disposición de adorar a nuestro Dios, de ofrecerle lo mejor, pero a veces hay situaciones, problemas, preocupaciones que venimos cargando en nuestras espaldas. De allí, hermanos, que el trato definitivamente no puede ser el mismo para todos. No. La iglesia no debe ser un lugar simplemente de trato mecánico, sin ningún tipo de discernimiento espiritual, de amor activo hacia los demás. ¿A qué cosas somos instruidos por medio de esta enseñanza que Pablo menciona aquí? Bueno, él dice algunos puntos muy específicos y prácticamente él hace el bosquejo del sermón de esta mañana. La primera cosa que él menciona es que debemos amonestar a los ociosos. Así lo dice claramente. Y la palabra amonestar es una palabra, hermanos, que implica advertir. Amonestar implica corregir. Amonestar quiere decir llamar la atención, pero hacerlo con un espíritu no de juicio, sino con la intención de enderezar lo que está torcido. Eso es lo que implica el término amonestar. Ahora bien, ¿a quién hay que amonestar? Pablo dice que a los ociosos. Dentro de la iglesia puede haber ociosos, por lo que vemos aquí, sí. Ahora, ¿qué quiere decir ociosos? ¿Quiénes son los ociosos en la iglesia? ¿A quién hay que amonestar? Bueno, la palabra ociosos describe a alguien que ha salido del orden, a alguien que no está caminando conforme a la instrucción del Señor. Eso es lo que podemos aprender de este término, ocioso. Algunas versiones de la Biblia, como la Biblia textual, traducen
Hermanos, también os rogamos, amonestad a los desordenados. La Biblia de las Américas traduce: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Esos son los ociosos, los que se salen fuera de orden, fuera de la disciplina del Señor, los que no andan conforme a las instrucciones que hemos recibido por parte de nuestro Señor. Esto nos enseña, hermanos, que algunas veces se van a suscitar en la iglesia conductas las cuales no deben de ser ignoradas. No podemos tapar nuestros ojos y decir: no, aquí no pasa nada, todo está bien, cuando nos damos cuenta, y es obvio, que algunos andan desordenadamente, que algunos andan ociosamente. Al contrario, hermanos, este tipo de situaciones deben de ser tratadas. Cuando esto sucede, debemos poner cartas en el asunto y tratar esa cuestión con amor y con verdad. Es nuestra responsabilidad, y Pablo nos exhorta, nos instruye a que hagamos esta labor. Es parte del cuidado mutuo que debe de haber entre nosotros en la iglesia. Sin embargo, al hacer este trabajo, aquí es donde a veces nosotros fallamos. Y fallamos, hermanos, por diferentes circunstancias. Algunos porque no hacen lo que debieran de hacer. Algunos nunca corrigen. Y no lo hacen por temor a incomodar, porque pues no quiere que el hermano tal vez se vaya a molestar, o para no perder tal vez cierta relación o cercanía o cierta amistad. Entonces no amonesta cuando es obvio, cuando se puede dar cuenta de una situación que está fuera del orden según Dios. Y el otro extremo es que otros corrigen, pero lo hacen con mucha dureza y aún con orgullo en su corazón. Sin embargo, hermanos, al hacer este trabajo, siempre es importante aprender a hacerlo con equilibrio. Debemos tener mucho cuidado. Hay que hacerlo, definitivamente. Si amamos a nuestros hermanos, si queremos lo mejor para ellos, debemos de hacerlo. Debemos de amonestarle cuando sea necesario, pero hacerlo con equilibrio, con firmeza, apegados a la Escritura, pero por otro lado también hacerlo con paciencia y hacerlo con amor. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1, Gálatas 6:1, dice así de la siguiente manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, note usted, con espíritu de mansedumbre. Y dice Pablo: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que restaurarle, hay que corregirle. Ha faltado a Dios, se ha sorprendido en alguna falta, pero dice que hay que hacerlo con la actitud adecuada, con espíritu de mansedumbre. Hermanos, la meta no es simplemente ganar una discusión. La meta no es exhibir el error de algún hermano. La meta es recuperar a ese hermano, a esa hermana que anda fuera del orden que Dios establece. Pablo dice: restauradle. Y esta palabra, restaurar, era una palabra que en aquellos tiempos era comúnmente usada para arreglar algo quebrado. Y se aplicaba muy frecuentemente a arreglar, por ejemplo, un hueso que estaba fuera de lugar. Restaurar. Imagínense, hermanos, un hueso, se dislocó el hombro, el brazo. Hay que restaurarlo. Hay que volverlo a su posición original. Pero ¿cómo se va a hacer ese trabajo? Bueno, se requiere hacerlo con cuidado. Se requiere hacerlo con precisión. Se requiere hacerlo con paciencia, porque si no lo hace de esa manera, en vez de restaurarlo, lo va a empeorar. Y no se trata de eso. Sí, dice Pablo,
restauradle con espíritu de mansedumbre. Si nosotros en la iglesia nos damos cuenta, notamos por ahí, por ejemplo, que un hermano tal vez ha dejado de congregarse, ha dejado las reuniones de la iglesia, ya no lo vemos aquí, un domingo, 2 domingos, 3 domingos, algo está pasando. Es una señal de alerta. No es la voluntad de Dios. La Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, en lugar de hablar de ese hermano con otros, debemos llamarlo. Decía nuestro hermano Andy Urbina ahorita en el estudio, es bueno llamar por teléfono y escuchar la voz del hermano, platicar con él. Es bueno visitar, ir a su casa, ir y verlo y decirle, hermano, te hemos extrañado, no te hemos visto en la reunión de la iglesia, todo está bien, ¿tienes algún problema? Estamos preocupados por ti. Tu vida espiritual es muy importante. La reunión de la iglesia es necesaria. No está bien que dejes de reunirte. Y al amonestar, hermanos, no debemos vernos, no debemos hablar como jueces, juzgándole simplemente, sino debemos hablarle al corazón como compañeros de lucha. Decirle a ese hermano tal vez que ha estado faltando mucho, y decirle, mira hermano, yo también he tenido momentos de debilidad, he tenido problemas en mi vida, pero te puedo asegurar que alejarnos de Dios, alejarnos de la iglesia no ayuda en nada. Eso no resuelve los problemas, al contrario, los empeora. Mira hermano, la Biblia dice esto y esto. Hebreos 10:25, mira, eso es lo que dice Dios. Y por esto es importante que no te rindas, que sigas adelante, que te esfuerces. Hay que amonestar, sí. Hay que hacerle ver que no es correcto lo que está haciendo. Hay que tratar de entenderle y hay que tratar de ayudarle con buena actitud, con buenas palabras, como la palabra de Dios nos instruye. Y después de hablar con ese hermano, pues no dejarlo ya al olvido. Si es posible, volver a contactarle, volver a llamarle, volver a visitarle y mostrar de esta manera que la vez pasada que platicamos no se trató de un simple regaño nada más, sino de que en verdad estaba preocupado por él, por ella. Dice en Santiago, en el capítulo 5, versículo 19, Santiago 5:19, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y es que en verdad su alma está en peligro de muerte, dice la Escritura. Su alma. Por eso la importancia, la necesidad de preocuparse por ese hermano que anda fuera del orden, fuera de la disciplina del Señor. Y amonestarle con buena actitud para tratar de hacerle volver y que su alma sea salva. Entonces, hermanos, somos instruidos en ese cuidado mutuo a amonestarnos cuando andamos de una forma ociosa, de una forma desordenada. Otra cosa que menciona el apóstol Pablo y que también es parte importante de la vida en la iglesia es alentar a los de poco ánimo. Os ruego, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo. Y esto es muy significativo porque nos enseña que no todos los problemas espirituales se resuelven o se tratan de la misma manera.
Algunos necesitan corrección, necesitan ser amonestados, pero hay otros en la iglesia que necesitan ser alentados. Y este término alentar es un término, hermanos, que en su sentido original implica acercarse a alguien para consolarlo. Implica hablarle al corazón para fortalecerlo, para infundirle valor e infundirle esperanza. Esto nos enseña, hermanos, que Pablo no está pidiendo que entre nosotros haya una actitud fría, una actitud distante, indiferente, sino que por el contrario haya un involucramiento en la vida de los hermanos. Me llamó mucho la atención ahorita en la mañana, ¿verdad? Ver muchos hermanos haciendo fila para darle un abrazo a nuestra hermana Anita Talamantes y darle una palabra de aliento porque ella acaba de perder a su mamá en días pasados. Y me llamó mucho la atención ver hermanos ahí haciendo fila para acercarse a ella y consolarle un poquito. Sabemos que su mamá ha partido y está con el Señor, está en el paraíso de Dios, igual su papá que también recientemente falleció. Y ese es el consuelo que tenemos, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Pero siempre hace falta, ¿verdad?, sentir el apoyo, el cariño de los hermanos. Y eso es algo muy bueno. Pablo dice que hay que alentar y dice a los de poco ánimo. ¿Quiénes son los de poco ánimo? ¿A quién describe Pablo con estas palabras? Bueno, describe a personas desalentadas, a personas abatidas, a personas con el corazón debilitado. Y aquí, hermanos, no se trata de hermanos rebeldes, no se trata de personas que están en desorden intencional. Se trata más bien de hermanos que están luchando para seguir adelante, que tienen situaciones en su vida, que hay cosas que a veces tratan de derribarlos, a veces ciertos problemas, ciertas necesidades, ciertas situaciones que traen desánimo al corazón, pero se están esforzando y están luchando por seguir adelante. Y esto, hermanos, cambia completamente la forma en la cual los tales deben de ser tratados. No se les va a amonestar como si fueran ociosos, se les va a alentar, porque necesitan del ánimo de los demás. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículos 1 al 4, primer libro de los Reyes 19, versículo 1 al 4, vemos aquí un ejemplo de un hombre que pasó por una situación, ¿verdad?, un poco de desánimo, desaliento. Dice la escritura, Acab dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Ve y dile a Elías esto: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Hermanos, yo quiero que ustedes noten cómo Elías no era un hombre ocioso, no era un hombre rebelde, no era un hombre fuera del orden o la disciplina de Dios. No era su caso. Al contrario, era un profeta fiel, muy celoso de Dios, pero un hombre que física y emocionalmente estaba cansado. Él sentía aún que él estaba solo en esta lucha contra la idolatría en el pueblo de Dios.
Y este evento, hermanos, nos enseña que incluso aquellos, los más firmes, los más fuertes, pueden quebrantarse, pueden sentir esas cargas pesadas sobre sus espaldas, pueden sentir desánimo. Y no es falta de fe, es evidencia simplemente de que somos seres humanos. Somos humanos y nos cansamos también. Y nos desanimamos en ocasiones. Y las preocupaciones, los problemas nos afectan también muchas veces. Sin embargo, por lo que vemos más adelante, el Señor no lo reprendió. El Señor no le habló con dureza a Elías. No le dijo: ¿qué te pasa, Elías? Ya levántate, deja de quejarte, no seas miedoso. Dios no le habló así. En el contexto podemos ver cómo Dios, antes de darle dirección espiritual, Él envía a un ángel. Y dice la Escritura que este ángel le fortaleció tanto en lo físico como en lo emocional. Dice que lo alimentó, lo hizo descansar. Y luego suavemente el Señor le da dirección. Hermanos, esto nos enseña que un corazón agotado no siempre está en condiciones de recibir instrucciones. Necesita antes ser restaurado. Restaurado. Hay momentos en que el alma, más que corrección o más que regaños, el alma necesita consuelo. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice: os ruego, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo. En la vida de la iglesia, muchas veces habrá hermanos que en ciertos momentos se sientan desanimados y necesiten ser fortalecidos por los demás. Hermanos tal vez que están pasando por una prueba familiar, una prueba económica o de algún otro tipo. Hermanos tal vez que están luchando contra la ansiedad o contra el temor o contra la tristeza en su corazón. Algún hermano tal vez recién convertido que todavía se siente él muy débil en su fe. Tal vez alguien que no pueda superar alguna falla del pasado y todavía sigue sintiendo culpa y sigue sintiendo vergüenza. También los que a lo mejor ayudan a todos, que siempre están al pendiente los hermanos y tratando de animarlos, de alentarlos, pero que se sienten emocionalmente agotados. Porque muchas veces también ellos se agotan y se cansan. Sí, hermanos, hay muchas razones por las cuales a veces necesitamos la ayuda, necesitamos el aliento. Y alentarles aquí, hermanos como ellos, implica acercarse, hablarles, animarles, consolarles, fortalecer su corazón. Implica que hay que dedicarles atención y tiempo a los tales. Muchas veces las personas no dirán directamente que están desanimadas, no van a llegar diciendo: hermanos, estoy desanimado, fortalézcanme. Pero su actitud, su semblante, su silencio, lo dice todo. Podemos darnos cuenta, porque conocemos al hermano, conocemos a la hermana, sabemos de su carácter alegre y siempre contento, y de repente lo vemos muy triste, como preocupado. Algo le pasa. No necesita venir a decirnos, podemos darnos cuenta que hay algo que le está afligiendo. Y entonces, hermanos, si usted nota esto en alguien, de una manera discreta puede acercarse y decirle: hermano, hermana, te he visto preocupado, muy serio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? A veces, lo que más necesita una persona que está pasando por una situación difícil es simplemente ser escuchado.
alguien con quien platicar, alguien con quien desahogarse, alguien a quien confiarle tal vez la situación que está viviendo. Muchas veces alguien con quien orar juntos. Dice allí en Filipenses capítulo 4 versículo 6, dice la Nueva Traducción Viviente, dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Sí, hermanos, a veces una oración, orar con ese hermano, esa hermana, ayuda mucho. Nos ayuda a echar nuestra carga sobre Dios. Hay cosas que definitivamente tenemos nosotros que esforzarnos y hacer mucho, ¿verdad? Todo lo que podamos para tratar de resolver. Pero hay cosas que no están en nuestras manos, que aunque queramos, ni con todo el dinero del mundo a veces podemos resolver. Que simplemente tenemos que ponerlas en las manos de Dios y dejar que Él nos ayude a llevar esa carga. Y la oración, en este caso, es ese medio que Dios ha puesto para acercarnos a su presencia y platicar con Él y decirle a Dios. Dice: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. La oración, dice la Escritura, eficaz del justo puede mucho. Así que, hermanos, si nosotros no aprendemos a alentar, como dice aquí la Escritura, si no estamos acostumbrados y no lo hacemos, entonces es muy probable que esos de poco ánimo se vayan apagando en silencio poco a poco. Así como la llama, ¿verdad? Se va apagando y se va apagando y se va apagando. Si no le echa aire, si no le echa más brasas, más leña, se va a morir. Así puede suceder también con los de poco ánimo, si no se les alienta. Poco a poco en silencio se van a ir apagando hasta que definitivamente los perdamos. De ahí la necesidad de tener ese cuidado entre nosotros y aprender a infundir aliento a aquellos que lo necesitan. Pero otra cosa que menciona el apóstol Pablo es que tenemos también que sostener a los débiles. Y sostener es un término que implica aferrarse a alguien. Sostener es apoyarlo continuamente. Sostener es no soltarlo en medio de su fragilidad. Sostener es la imagen de alguien que ve a otro tambalearse, como que se va cayendo. Y entonces, en lugar de observar de lejos y no hacer nada, sostener es ponerse a su lado, sostenerle con su brazo e impedir que se caiga. Eso es sostener. Ahora, ¿quiénes son los débiles? Dice el apóstol Pablo que hay que sostener a los débiles. ¿Y quiénes son estos? Hermanos, los débiles no son necesariamente los desanimados, aunque puede haber cierta relación en esto. Pero el énfasis aquí respecto a los débiles es hacia aquellos que carecen de firmeza espiritual. Los débiles son aquellos que aún no tienen la fortaleza suficiente para resistir ciertas presiones o ciertas tentaciones en la vida cristiana. No se trata aquí tampoco de personas rebeldes. Los débiles no son rebeldes, sino son creyentes que todavía están en ese proceso de crecimiento, de madurez, y que no han alcanzado la suficiente firmeza para mantenerse en pie por sí solos. Esos son los débiles. Pueden ser tal vez hermanos nuevos en la fe,
Un neófito, un recién convertido que apenas empieza a dar sus primeros pasos en el cristianismo. Puede ser. Hermanos que luchan con ciertos pecados persistentes en su vida, ciertos hábitos que vienen arrastrando del mundo y que les está costando trabajo poder superar. Pueden ser hermanos que tienen una fe frágil, una fe inestable. Se puede ver cierta inconsistencia en ellos, en su vida cristiana. Hermanos que tienen poco conocimiento de la Biblia. Hermanos que traen heridas profundas tal vez del pasado, heridas familiares, heridas emocionales, heridas espirituales que no pueden superar. Hermanos con conciencia débil respecto a ciertos problemas, a ciertas situaciones, ciertos temas. Hermanos, hay muchos tipos de hermanos en este tipo de situación de debilidad. Muchos casos diferentes. Y entonces lo que dice Pablo es que la debilidad no es algo que debamos de ignorar. Por el contrario, también la debilidad es algo que debemos de atender. El hermano débil ocupa atención. La necesita. Y el modelo bíblico, de acuerdo a lo que nos enseña aquí la Escritura, es que los fuertes se van a encargar de sostener a los débiles. Los fuertes sostienen a los débiles. Ese es el modelo que Dios ha establecido. Un débil no va a poder sostener a otro débil. Si el débil se anda cayendo, se va tambaleando, ¿cómo va a poder sostener a otro? Tienen que ser los fuertes. ¿Sí? Dice en Romanos capítulo 15, versículo 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Soportar las flaquezas de los débiles. Y soportar aquí, hermano, no es tolerar o no es aguantar con molestia. Soportar significa cargar con, llevar uno mismo. Soportar es ayudar a sostener el peso que otro no puede cargar solo. Le vamos a ayudar. Entonces nosotros, en lugar de decir, bueno, no, pues que ellos maduren solos. A mí nadie me ayudó, ellos solos a ver cómo le hacen. En vez de decir, cada quien es responsable de su vida espiritual. O si no quiere cambiar el hermano, pues muy su problema. En vez de hablar así, hermanos, la enseñanza bíblica es que los más fuertes tienen la responsabilidad de ayudarle, de sostenerle, de no dejarle caer. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? Bueno, la mayoría de nosotros ya debemos de ser fuertes. Y aquellos que son más débiles que nosotros, aquellos que van empezando, aquellos que están batallando todavía, ayudarles y sostenerles. Para lograrlo muchas veces hay que involucrarse con ese hermano, hay que invertirle tiempo al hermano, hay que enseñarle, hay que explicarle, hay que aconsejarle, hay que visitarle. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Lamentablemente algunos creyentes se alejan de la iglesia y se alejan no porque no quieran seguir a Cristo, no por rebeldía simplemente, sino porque no encontraron quien les sostuviera en su debilidad. No hubo quien. Y si no hay quien, hermanos, ese va a ser el resultado. Un nuevo convertido tal vez puede tardar en dejar algunos malos hábitos, puede tardar en dejar ciertas costumbres, pero nosotros, en lugar de frustrarnos con ellos, debemos recordar que también nosotros tuvimos un proceso.
que también nosotros batallamos para cambiar nuestro carácter, nuestros malos hábitos, nuestros vicios, que no fue de la noche a la mañana. Y que por lo tanto nosotros tenemos también que ser comprensivos con ese hermano débil que está batallando. Hermanos, es fácil amar a los fuertes. Todo mundo quiere a los fuertes. Pero el verdadero amor se demuestra también cuando decidimos no soltar a los débiles. No los suelte. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a invertir tiempo en otros? ¿O no estamos dispuestos? La madurez espiritual, la verdadera madurez del cristiano se mide no simplemente por cuánto sabemos, por nuestro conocimiento, se mide también por cuánto estamos dispuestos a sostener a los que necesitan, a sostener a los demás. Pero rápidamente, hermanos, quiero terminar con el último punto que menciona el apóstol Pablo. Y la otra cuestión en la cual debemos involucrarlos es en el hecho de ser pacientes con todos. La palabra pacientes en el sentido bíblico no es simplemente estar esperando sin hacer nada, que es muchas veces lo que viene a nuestra imaginación. Implica ser pacientes, tener dominio propio frente a las fallas de otros. Implica soportar con calma. Implica no reaccionar con enojo. Implica perseverar en el bien, aun cuando el proceso sea lento. Hermanos, paciencia es la capacidad de poder tratar con personas difíciles sin perder nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Pablo dice que seamos pacientes para con todos. Con todos. Y hermanos, esto incluye al ocioso que no cambia rápido. Hay que ser pacientes. Esto incluye al desanimado que constantemente tiene que estar siendo alentado. Esto incluye al débil que tropieza una y otra vez. Incluso aquellos que por su carácter o personalidad nos resultan difíciles de tratar. Pero hay que ser pacientes. Porque la falta de paciencia puede destruir lo que el amor tal vez trata de construir. Podemos tal vez amonestar bien, como dice aquí la Escritura, amonestar al ocioso, pero arruinarlo por falta de paciencia. Podemos alentar a alguien, pero cansarnos demasiado pronto por falta de paciencia. Podemos sostener a alguien, pero soltarle antes de tiempo por falta de paciencia. La paciencia es indispensable. Así que, hermanos, preguntémonos, ¿me canso rápido de las personas? ¿Me desesperan? ¿Pierdo la calma cuando ellos fallan? Tener paciencia, por lo que dice aquí la Escritura, no es algo opcional. Es una virtud que necesitamos desarrollar para poder realizar ese cuidado mutuo que dentro de la iglesia es necesario. La paciencia es esencial para poder hacer bien nuestro trabajo y ayudar a otros a mantenerse en el camino de nuestro Dios. Así que, hermanos, en conclusión, una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que no ignora al ocioso, una iglesia que no abandona al desanimado, una iglesia que no suelta al hermano débil y una iglesia que no se cansa de amar. Dios nos ayude a ser una iglesia que se preocupa y que cuida de todos. En esta mañana queremos invitar a nuestros amigos visitantes. Hay personas que aún no han obedecido el Evangelio de Jesús. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, para que a través de su sacrificio nosotros podamos tener la expiación, podamos tener el perdón
y ser restaurados en nuestra comunión con Dios. Si alguien cree en Jesús con todo su corazón, si está arrepentido de sus pecados, le invitamos a que en esta mañana le confiese y sea bautizado para recibir el perdón de sus pecados y persevere firme en la fe del Hijo de Dios. Si hay alguien en esta mañana, puede levantar su mano. Si hay algún hermano o hermana que también desea hacer arreglos con Dios, la invitación es para usted. ¿Hay alguien en esta hora? Vamos a cantar el himno de invitación y a través de este himno seguimos reiterándole el llamado que Dios le hace. Gracias a todos por su atención. Dios les bendiga.